Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de algunos presidentes en el Perú desde el año 2000 hasta el año 2021. Bueno, vamos a empezar con Alberto Fujimori. Alberto Fujimori nació en Lima el 28 de julio de 1938, aunque dicen muchos medios también que nació el 26, aún no se sabe a exactitud. Era de profesión, era ingeniero agrónomo y postuló por el partido Cambio 90. Sus estudios universitarios lo estudió en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Fue elegido presidente en 1990 tras vencer en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa. Bajo la Constitución que promulgó en 1992, fue reelecto en 1995 y nuevamente en 2000, bajo la Ley de Interpretación Auténtica. Renunció por fax desde Brunei, Asia, tras un escándalo político y en medio de acusaciones de corrupción. Eso era con respecto a Alberto Fujimori. Bueno, vamos a pasar al siguiente presidente. Ahora vamos a hablar de Valentín Paniagua. Todo su nombre es Valentín Demetrio Paniagua Corazao. Lugar y fecha de nacimiento. Nació en Cusco el 23 de septiembre de 1936. Tiene 64 años cuando asumió el cargo. Lugar y fecha de fallecimiento. Falleció en Lima el 16 de octubre del 2006 a los 70 años. Él era abogado y postuló por el partido Acción Popular. Estudió en la Universidad San Antonio de Abad, Universidad Mayor de San Marcos también. Tras la renuncia por fax de Alberto Fujimori, sus dos vicepresidentes renunciaron por presión política. Quien debía sucederle era la presidenta del Congreso, Marta Hildebrandt, pero recibió una moción de censura. Valentín Paniagua, uno de los 3 congresistas de Acción Popular, fue escogido por el Parlamento para sucederla y con ello ser presidente, asumiendo el 22 de noviembre del 2000. Bueno, Valentín Paniagua es el segundo de esos presidentes del Partido Acción Popular. Bueno, eso es con respecto a Valentín Paniagua, que ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente presidente. Ahora toca hablar de Alejandro Toledo Manrique, el Cholo como le conocían, ¿no? Alejandro, bueno, su nombre completo es Alejandro Celestino Toledo Manrique. Bueno, él nació en Cabana el 28 de marzo de 1946. Tenía 55 años cuando asumió el cargo, ¿no? Era economista y entró por el partido Perú Posible. Él estudió en la Universidad de San Francisco de Estados Unidos y también en la Universidad de Stanford en Estados Unidos también. Fue elegido presidente en el 2001 tras ganar en primera vuelta y vencer en la segunda a Alan García. Gobernó hasta el 2006. Bueno, postuló a la presidencia en 1995 y quedó en el cuarto lugar con el 3%, y en el 2000 volvió a postular y quedó en el segundo lugar detrás de Alberto Fujimori en medio de acusaciones de fraude. Bueno, eso es con respecto a Alejandro Toledo Manrique, disculpen. Ahora vamos a hablar sobre Alan García Pérez, o su verdadero nombre es Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Él nació en Lima el 23 de mayo de 1949. Tenía 57 años cuando asumió, en 36 en su primer gobierno, ¿no? En su primer gobierno tenía 36 años y en su segundo gobierno tenía 57 años. Él era abogado y postuló por el Partido Aprista Peruano. Él estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo también en la Universidad Complutense de Madrid y finalmente en la Universidad
la Sorbona de París, en Francia. Ganó las elecciones en 2006 tras quedar segundo en la primera vuelta y vencer en la segunda a Ollanta Humala. Gobernó hasta el 2011. Previamente fue elegido presidente en el periodo de 1985 a 1990. Alan García es el único de estos presidentes que ganó su primer término sin necesidad de una segunda vuelta. Bueno, eso es con respecto a Alan García Pérez. Ahora vamos a hablar de otro presidente que es Ollanta Moisés Humalatazo. Ya. Ollanta Humala-Tazo nació en Lima el 27 de junio de 1962. Tenía 49 años cuando asumió el cargo. Él era militar y postuló por el partido político nacionalista peruano. Él estudió de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado de la Escuela de Militar de Chorrillos y del Centro de Altos Estudios Nacionales. Ganó las elecciones del 2011 en la primera y en la segunda vuelta, venciendo en esta a Keiko Fujimori. Dejará el cargo el 28 de julio de 2016. Bueno, una experiencia previa, ¿no? Fue teniente coronel del ejército antes de retirarse tras levantarse contra el gobierno de Alberto Fujimori en Locumba. O sea que Ollanta Humala se revela en contra de Alberto Fujimori. Bueno, vamos a hablar del siguiente presidente. Vamos a hablar sobre Pedro Pablo Kuczynski Goddard. Pedro Pablo Kuczynski nació en Lima el 3 de octubre de 1938 y cuando tenía 77 años cuando asumió el cargo, ¿no? Él era economista y postuló por el partido político Peruanos por el Cambio. Estudió en Royal College of Music en Inglaterra y también en la Universidad de Oxford, Inglaterra. También en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Fue elegido presidente en 2016 luego de quedar en segundo en la primera vuelta y vencer a Keiko Fujimori en la balotaje por apenas 40.000 votos. Experiencia previa. Fue presidente de la BCR y ministro de los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alejandro Toledo, disculpa. Postuló a la presidencia en 2011, donde quedó en tercer puesto. PPK es el único de los precedentes con formación profesional en música, con estudios en Inglaterra y que antes de ser presidente fue primer ministro y ministro de Economía. Bueno, con eso concluimos sobre los presidentes, ¿no? Bueno, fue en marzo del 2017 fue dado lo vacaron, ¿no? Por parte de los congresistas de Acción Popular y entonces Martín Vizcarra tuvo que asumir el cargo como un ministro de confianza, ¿no? Y actualmente él es el que está como presidente, como sucesor del presidente, ¿no? Y él va a seguir siendo presidente hasta el 2021. Ahí termina su periodo de presidente, ¿no? Bueno, con eso concluyo todo. Muchas gracias.